Bueno, en este video vamos a demostrar la identidad trigonométrica que aparece en pantalla, que es la del coseno de una suma. Si yo tengo el coseno de u más b, eso se puede calcular como el coseno de u, o sea, es el coseno del primero, por el coseno del segundo, o sea, el coseno de b, menos el seno del primero por el seno del segundo, ¿sí? Para demostrar esta identidad trigonométrica, lo que vamos a hacer es deducir primero una expresión para calcular el coseno de u menos b. O sea, vamos a calcular el coseno de una diferencia, ¿sí? De una resta. O sea, la resta entre u y b. Para hacer esto lo que vamos a hacer es apoyarnos en este gráfico, ¿sí? Es decir, tenemos los ejes cartesianos, tenemos dibujada lo que es la circunferencia trigonométrica, es decir, la circunferencia de radio 1. Y lo que hacemos en este gráfico es marcar, bueno, los ángulos u y b. Este ángulo que aparece acá en rojo sería u, es un ángulo que está en el segundo cuadrante, y este ángulo b sería este ángulo que está marcado acá en azul, que también está en el segundo cuadrante, ¿sí? La diferencia u menos b me termina dando este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo que está marcado en color rosa sería la diferencia u menos b. Ahora fíjense estos puntos. Si queremos escribir las coordenadas de estos puntos, por ejemplo, las coordenadas de este punto, que es el punto P, las coordenadas sería la coordenada en X, va a ser coseno de B, ¿sí? Esto se puede, de hecho se ve cuando uno tiene una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Se puede ver que la coordenada en X corresponde al coseno y la coordenada Y corresponde al seno. Por eso, al seno del ángulo, ¿no? Por eso acá las coordenadas de este punto P va a ser, en X va a ser el coseno de B y en Y va a ser el seno de B, ¿sí? Y para calcular las coordenadas de este punto Q, ¿sí? La coordenada en X va a ser el coseno de U y la coordenada en Y va a ser el seno de U, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos las coordenadas de estos puntos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a agarrar el ángulo U menos B, que es este que está dibujado acá. Este ángulo U menos B lo voy a agarrar y lo voy a trasladar, ¿sí? Y lo voy a colocar en posición normal. Para eso vamos a ver este gráfico. Colocar el ángulo en posición normal significa que lo que estamos haciendo es, hacemos coincidir el lado inicial, ¿sí? Con el eje positivo de las X. En este caso, fíjense, el lado azul, ¿sí? Del ángulo lo estamos haciendo coincidir con el eje positivo de las X. Entonces, lo único que hice entonces fue agarrar este ángulo, trasladarlo y colocarlo en posición normal. Una vez que tenemos esto, podemos determinar ahora las nuevas coordenadas de estos puntos R y S. En este caso, las coordenadas del punto R, como es una circunferencia trigonométrica de radio 1, la coordenada en X va a ser 1 y la coordenada en Y va a ser 0. Ahora, las coordenadas de este punto S va a ser, en X va a ser el coseno de U menos B, ¿sí? Y acá en Y va a ser el seno de U menos B, ¿sí? Ahora bien, fíjense que la distancia que hay de P a Q yo la marqué con esta línea rosa. Y la distancia que hay de R a S yo la marqué también con esta línea rosa, pero se trata de la misma distancia porque es el mismo ángulo, solo que lo trasladamos y lo colocamos en posición normal. Por lo tanto se va a cumplir que la distancia de P a Q es lo mismo que la distancia de R a S, ¿sí? Porque se trata del mismo ángulo. Entonces, si utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos, tenemos que la distancia de P a Q va a ser, tengo que hacer coseno de B menos coseno de U, todo eso elevado al cuadrado, más seno de B menos seno de U, todo eso también elevado al cuadrado, ¿sí? Eso va a ser igual a, ahora, la distancia de R a S. La distancia de R a S va a ser coseno de U menos B menos 1, todo eso elevado al cuadrado, más seno de U menos B menos 0, ¿sí? Menos 0, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Tendríamos toda esta parte que tenemos acá. Ahora bien, lo que hay que hacer es, con paciencia, desarrollar cada uno de estos binomios, ¿sí? Hay que desarrollar cada uno de estos binomios. Para eso yo lo que voy a utilizar es esta fórmula que puse acá, que es la del trinomio cuadrado perfecto, que dice que si yo tengo a menos b todo esto elevado al cuadrado, ¿sí?
a menos b, todo esto elevado al cuadrado, eso es igual a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, utilizando esta fórmula, me va a quedar lo siguiente, me quedaría... en este caso tenemos que hacer el cuadrado del primero, acá. El cuadrado del primero sería coseno cuadrado de b, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, o sea, me quedaría menos 2 por coseno de b por coseno de u, más el cuadrado del segundo, o sea, el cuadrado del segundo sería coseno cuadrado de u. Y en este caso, para desarrollar esto, me quedaría el cuadrado del primero va a ser seno cuadrado de b menos 2 veces el producto del primero por el segundo, o sea, seno de b por seno de u, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Seno cuadrado de u. Bueno, acá hacemos exactamente lo mismo, sería el cuadrado del primero, me queda coseno cuadrado de u menos b, menos 2 veces el producto del primero por el segundo, o sea, me quedaría coseno de u menos b por 1, que me da coseno de u menos b, más el cuadrado del segundo, el cuadrado de menos 1 es 1, ¿sí? Y este simplemente me queda seno cuadrado de u menos b. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Fíjense, vamos a agrupar de manera conveniente algunos términos. En primer lugar, fíjense que acá tenemos coseno cuadrado de b, ¿sí? Y acá tenemos seno cuadrado de b, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocar esa suma entre paréntesis, coseno cuadrado de b más seno cuadrado de t. Coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b. Ahora, lo que vamos a hacer es, fíjense, este coseno cuadrado de u lo vamos a juntar con este seno cuadrado de u. Y también lo vamos a colocar entre paréntesis, que es lo que tenemos acá. Y de esta parte de la igualdad, este coseno cuadrado de u menos b lo vamos a juntar con este seno cuadrado de u menos b. También lo vamos a colocar entre paréntesis, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar acá es la identidad pitagórica, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que si yo tengo, por ejemplo, el coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, eso es igual a 1, ¿sí? Esta es la identidad pitagórica. Entonces lo que vamos a usar es eso. Vamos a usar la identidad pitagórica. Por lo tanto, este coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b va a dar 1. Este coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u también da 1, ¿sí? O sea que me quedaría 1 más 1 me da 2, ¿sí? Entonces me queda 2 menos 2 coseno de b por coseno de u, menos 2 seno de b por seno de u. Eso va a ser igual a... Y acá, esto que está acá, por la identidad pitagórica da 1. Entonces, este 1 más este 1 me da 2. Entonces me quedaría también 2 menos 2 coseno de u menos b, ¿sí? A continuación lo que vamos a hacer es, fíjense que este 2 con este 2 se pueden simplificar porque bueno, por ejemplo, si este 2 yo lo paso restando a la otra parte, se me va a cancelar con este, así que esos dos los puedo cancelar. Entonces me quedaría menos 2 coseno de b por coseno de u, menos 2 seno de b por seno de u, eso es igual a menos 2 coseno de u menos b. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es a continuación es dividir por menos 2 en ambos lados de la igualdad. Al dividir por menos 2, como estamos dividiendo por un número negativo, hay que tener cuidado con los signos. Entonces, al dividir por 2 me va a quedar coseno de b por coseno de u más seno de b por seno de u, y eso va a ser igual a coseno de u menos b. Entonces lo que voy a hacer, bueno, en el siguiente paso es, voy a escribir esto primero, o sea, ponemos coseno de u menos b va a ser igual, y lo que voy a hacer es simplemente cambiar el orden de los factores. En este caso voy a poner primero el coseno de u, ¿sí? Me quedaría por coseno de b más seno de u por seno de b. De esta manera, fíjense que encontramos una expresión, ¿sí? Acabamos de encontrar una expresión que es esta de acá para calcular el coseno de una diferencia, el coseno de u menos b. Ahora, ¿nosotros qué queríamos calcular? Queríamos calcular una expresión para el coseno de una suma, o sea, el coseno de u más b. Ahora bien, u más b yo lo puedo escribir como u menos menos b, porque claro, por la regla de los signos, menos por menos me da más. Entonces lo que voy a hacer es ahora aplicar la fórmula
que obtuve antes, esta del coseno de u menos b, la voy a aplicar utilizando esta expresión que tenemos acá. Entonces, si aplicamos la fórmula calculada anteriormente, nos quedaría, bueno, ¿qué tenemos que hacer? El coseno del primero. El coseno del primero sería coseno de u por el coseno del segundo. El coseno del segundo para nosotros es, como tenemos menos b, va a ser coseno de menos b. ¿Sí? Más seno del primero. El seno del primero sería seno de u por el seno del segundo, pero para nosotros el segundo ahora es menos b, entonces me quedaría seno de menos b. Entonces a continuación lo que vamos a utilizar son otras identidades trigonométricas que también, bueno, se pueden demostrar, que es que el coseno de menos u, el coseno de menos u es lo mismo que hacer el coseno de u, ¿sí? Y que el seno de menos u es lo mismo que hacer menos el seno de u. Entonces, utilizando estas identidades trigonométricas, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que el coseno de una suma, o sea, el coseno de u más b, es igual al coseno de u por el coseno de b, ¿sí? Menos el seno de u por el seno de b. Entonces, de esta manera nos quedó lo que queríamos demostrar.